Doctor de la Rosa. Oigan, mis chamacos, llega bueno, ya por cuántas emociones hemos pasado esta mañana, pero no nos podemos quedar sin una, y más cuando estamos en el programa 888, y más cuando este es el día en que nos iremos, ya olvídense de vacaciones, donde sea, a partir de hoy, pero ya está con nosotros alguien a quien le preguntamos todos los viernes, ¿qué estará leyendo Javier Aranda? ¡Javier! Sabroso. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, mano. Marisa, hola. Hola. Doctor. Qué gusto, Javier. Un placer. Hoy trae una cosa maravillosa y queda muy bien. Para el diamante de más allá. Exactamente. Para alcanzarlo y no quedarnos en la primera. Estuvo chido, ¿eh? Sí, cómo no. Muy chido. Pues estoy haciendo una propuesta de lectura con motivo de estas fiestas de un autor, que es un autor muy importante por muchas cosas, pero sobre todo porque siempre tocó tierra con la gente de carne y hueso, con la gente real. Sí. Me refiero a un escritor inglés, Charles Dickens. Estuvo bien hasta en Doctor Who. Hasta ahí estuvo bien Charles Dickens. No, claro. Es un autor que se sigue leyendo, que se sigue reciclando en series, en películas, en obras de teatro, porque sigue siendo real esa cosa que tocó, que tiene que ver con la vida común de una sociedad inglesa, que es la época victoriana, en donde en el afán de construir, de ser una potencia, querían ser una potencia desde hace mucho tiempo, empezaron a construir y a progresar, pero a costa de la mano de obra de muchísima gente. Sí. Y obviamente el sector más vulnerable de cualquier sociedad son los niños y las niñas. Las niñas quizá más, porque aún dentro de la pobreza y dentro de lo peor que puede existir en una sociedad, pues son el eslabón más vulnerable, el más desechable, ¿no? Entonces, Dickens se dice que es el creador o el inventor de la niñez, a través de varias de sus obras, particularmente a partir de Oliver Twist. Sí. Este miserable que vivía en un orfanatorio, ¿se acuerdan? Claro. En donde fue acusado de revoltoso porque quería que le dieran más comida. Exacto. Se le hacía muy poca la comida que tenían. Lo acusan de revoltoso en el propio orfanato y huye finalmente. Y su vida tiene que ver con conseguirse, hacerse de alimentos, y es, digamos, el tejido de su aventura. Esa es una obra muy importante. Cuando lo empieza a trabajar para Fagin. Exactamente. ¿No? Bajo los golpes de Bill Sykes. Sí. Y todo tiene que ver con el progreso. Sí, Vamos a hacer las cosas bien. Y entre esas cosas es que tú te friegues y hagas esto y aquello, ¿no? Claro. Si no, no camina. Y hay otra parte muy importante que Dickens toma, y si construye la niñez o la inventa con Oliver Twist, con Canción de Navidad. Sí. Centra y recupera esa tradición tan popular desde hace más de 2000 años, que muchas veces parece que se quedó larvada por ahí. Pero además, en lo que escribiste en la jornada, eso nos obligó a muchos a regresar al libro. Porque hay muchas versiones del cuento de Navidad. Hay versiones, desde luego mi preferida de George C. Scott, es mi preferida, y luego me tocó verla en Nueva York, musical con Murray Abraham, que estaba para comérselo a besos al hijo de la chica. Pero nos sacudes, en el mejor de los sentidos, nos sacudes y nos obligas a ir al libro, porque desde luego hay muchas cosas que en las versiones fílmicas o musicales se van perdiendo, y sí las tiene el libro. Este asunto del entorno. El entorno es el centro, digamos, de esta novela. Y el entorno son los desechables, los intercambiables, los obreros, la mano de obra fácil, que es más fácil cambiarla, desecharla y poner otra, que darles, por ejemplo, servicios médicos, ¿no? Exactamente. Yo he leído cosas de la época victoriana y me sorprende mucho que a los niños desde los 4 años de edad los llevaban a las fábricas textiles y a las minas para que empezaran a aprender a ver qué es lo que tenían que hacer. Y a los 5 años ya estaban jalando cuerdas, cambiando mecanismos, aceitando las máquinas en movimiento, y obviamente pues se mutilaban muchas veces, y con esa lógica de lo que importa es el negocio, pues quitaban a ese niño, a ese desecho humano, y ponían a otro, ¿no? Entonces es una sociedad muy interesante porque busca el progreso como cualquier sociedad, pero el costo es altísimo. Sí, sin escrúpulos. Sin escrúpulos, o sea, ellos quieren cifras, quieren tener
más producción de lo que sea. Sí. Es la época de la industrialización en Inglaterra, ¿no? Y es una época de gran empuje, claro, pero se olvida que esa riqueza que ahora muchos gozan, los grandes industriales, por ejemplo, de los ferrocarriles o los grandes mineros, construyeron sus emporios, sus fortunas, gracias a esos cientos y miles de niños ingleses que murieron, ahora sí que ahí casi. Y que encuentras mucho, claro, sí, en el trayecto de toda la historia, pero que a lo mejor sus grandes luces en este tipo de pensamiento de la época la encuentras con los fantasmas. Bueno, esta historia es una historia de fantasmas. Sí. Quien hace ver la realidad a un avaro, que sí, es Ebenezer Scrooge, es un fantasma, es su amigo, que en el más allá... Que era su socio. Era su socio. Y su único heredero y su albacea y todo, era su única relación fuerte que tuvo, porque Ebenezer Scrooge, en su afán de hacer dinero, sí, digamos, de convertirse en un avaro, finalmente hasta deja a la novia, porque es más importante, claro, generar que atender al amor de su vida. Al amor de su vida. Adiós. Mata. Y este fantasma lo hace ver, revisar el pasado, lo hace revisar el presente, ¿sí? El miserable presente que está tan lleno de riqueza y que tú dices, bueno, ¿cómo te... Cuando llega su socio muerto para decir, ve, güey, eres un ve miserable, lo que estamos acabando, ¿no? Exactamente, no puede dar el que no tiene. Exacto. Y Ebenezer Scrooge no tiene nada porque no da nada. Y el futuro. Y el futuro. Oh. Y es cuando esta revisión del pasado, del presente, te lleva a hacer una perspectiva. A la proyección. Hacia el futuro y dices... Ahí sí yo no quiero estar, porque te ves a ti mismo, ¿no? Esta obra es un gran espejo, yo creo que... ¿Qué va diciendo el güey? ¿Pero por qué está ese ataúd solo? ¡Ay! Bueno, que es el futuro de muchos hombres prósperos, ¿no? Claro. Que tienen amigos hasta el último cheque. Cuando ya no hay, pues ya... Vamos a ver qué me llevo de por acá. Se acabar. Sí. Entonces nos presenta realidades muy duras, muy fuertes, a partir de un gran concepto que también es un concepto, la cuestión de la Navidad. Es la época en que más podemos dar y solamente dan los que tienen. Ebenezer Scrooge es el hombre más rico de ese pueblo, de ese lugar, pero no da nada porque no tiene nada, es un miserable. Por supuesto, 200 años, porque recuerdo que el Bicentenario en el 2012 se festejó de una manera muy especial para Inglaterra. ¿Es Dickens uno de los más grandes escritores del Reino Unido por lo que sigue representando y por lo que le dio, además en 58 años de vida, porque es un lapso corto, digamos, ¿no? Es lo que vivía la gente. Bueno, y le fue bien entonces. Y le fue bien, claro. Bueno, conoció la prosperidad, digamos, a partir de esa escritura, pero Dickens niño fue uno de esos niños metidos al mercado. Él trabajó en una fábrica de betún. El betún es esa cosa residual del petróleo que queda y que es muy difícil de manejar y que lo usaban para cosas como impermeabilizar barcos, ¿no? Ese es un trabajo muy duro que hacía un niño de 10, 12 años. Entonces, esas condiciones que hacían también que los niños que trabajaban en fábricas midieran 12 centímetros o 15 centímetros menos que cualquier niño hijo de un aristócrata, de un hombre normal, claro, de la sociedad inglesa puritana, pues... Yo creo que seguramente eso repercutió en su vida y no vivió un poco más, ¿no? Claro. Pero tuvo el genio de la escritura, tuvo la capacidad de recuperar ese mundo y compartirlo. Y fue un espejo para la sociedad inglesa porque cuando empiezan a ver los textos de Dickens, se horrorizan. Claro. Dice, eso somos, nosotros los puritanos somos eso, nosotros los que condenamos por sodomita a Oscar Wilde, permitimos también que existan recintos donde se practique la sodomía. Entonces es el doble discurso de muchos puritanos, ¿no? Que siempre ven, como dicen, la viga en el ojo ajeno, digo al revés, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que traen encima. Claro. Entonces, es una época donde mucha gente va a buscar regalos. Y un regalo que resulta, no sé si práctico o no, en muchas ocasiones sencillo para algunos, son los libros. Que son tesoros enormes. Que tú mencionas es de un valor incalculable. Bueno, este libro es muchos libros. ¿Qué le sugieres? Este libro, por supuesto, por lo que representa la época, pero también revisar David Copperfield, Oliver Twist, que tú mencionabas, Grandes Esperanzas, toda una serie de cosas, ¿no? Todos los libros tienen muchas lecturas. Todos los libros tienen tantos lectores como personas se acercan a ellos. Cada lector inventa o termina de escribir un libro y cada lector al mismo libro, al volverlo a leer, lo hace distinto. Sí. Siempre encuentras otra cosa más que no habías percibido.
Y aquí hay muchas lecciones, entre otras la tolerancia, la necesidad para vivir en sociedad de dar y darse, para poder recibir lo más intangible, pero también lo más real, que es, entre otras cosas, por ejemplo, el amor o el afecto, ¿no? Claro. No tiene precio, no sabemos qué es, no sabemos definir esas emociones, pero cuando no las tenemos, sabemos que no están con nosotros. Claro. No manches, güey. ¿Es usted, señor, el espíritu cuya llegada me fue anunciada? Pregunta Scrooge. Yo soy. Su voz era suave, dulce, especialmente tenue, como si en lugar de encontrarse frente a él, hablase desde lejos. ¿Quién y qué es usted? ¿Quiere saber, Scrooge? Soy el fantasma de la Navidad del pasado. ¿Un pasado lejano? Pregunta Scrooge. No, tu pasado. ¡Qué cabrón! No, pero es que Scrooge era terrible. No, claro. Le iban a pedir ayuda, por ejemplo, para los pobres, y les dice a los que le van a pedir dinero, ¿pero qué no hay asilos? Sí, sí. ¿No hay prisiones? Como si yo pago mis impuestos. No hay donde les... para que los echen ahí. No hay donde les den de tragar a ustedes. Yo ya pagué impuestos, cabrón. Y cuando le dicen, es que se va a morir fulano, bueno, eso ayudará a disminuir la sobrepoblación mundial. Hemos escuchado algo parecido en los discursos de ahora. No hay fundaciones, no hay asilos para que tratamos a esos abortos, como decían, esos abortos de la sociedad. 200 años y no aprendemos, ¿no? No aprendemos, seguimos reproduciendo lo mismo. Bueno, esa es la actualidad de los grandes escritores. Desde luego. Siempre están hechos, siempre están escritos para ahora. Claro. Charles Dickens, cuentos de Navidad. Es algo que no se pueden perder. Y si ustedes quisieran ver la película donde sale George C. Scott, yo creo que es la que menos melodrama tiene. Es la que aguanta más el asunto de la tensión. No es tan complaciente como ¡ay! Finalmente el niño le robó el corazón. No mames. No. Y es tensión. La filmó antes que Patton, ¿verdad? ¿Fue? Sí. No, después. ¿Fue después? Después, ya cuando está en los 50 y tantos. ¿no? Ya que se le ve este peso escénico muy claro. gruesísimo. Estupenda película esa. Estupenda. Oye, gracias, Es un regalo que todo lector debe. Y gracias por este año. No, gracias a ustedes. Es un espacio espléndido donde se puede compartir pues muchas cosas, muchas vidas que están en los libros también. Qué buen.